era joven, pero el alma ya sentía el peso de la necesidad. No me avergüenza decir que amaba con locura a mi esposa y sin embargo ese amor no alcanzaba para llenar los platos ni curar el frío de nuestras noches. Vivíamos en una casita de barro, donde la lluvia se colaba como si el techo llorara con nosotros. Teníamos poco, pero yo creía que el amor bastaba. Hasta que un día, mientras ella dormía abrazada a mi espalda, supe que debía hacer algo más. Me arrodillé. Como lo hacía desde niño, lloré con el corazón desgarrado. Dios, si este amor viene de ti, ayúdame a protegerlo. Dame sabiduría para no ver a mi esposa apagarse lentamente. Y fue ahí que lo sentí. No fue una voz, ni una visión, fue una certeza en el pecho. Debía marcharme, buscar sustento, sembrar en tierra lejana la esperanza que ella merecía. Al amanecer le tomé la mano con el corazón temblando. Amor mío, debo irme. Buscaré un trabajo que nos devuelva la dignidad. No sé cuántos años estaré fuera, pero prométeme que me esperarás, como yo te esperaré a ti. Ella me miró largo y solo dijo, ve, yo cuidaré el hogar y esperaré. A veces las promesas más eternas se dicen en susurros, y ese fue el susurro que marcó mi destino. Viajé a pie, guiado por nada más que la fe. Hubo días sin comer, noches con las estrellas como techo. Y aunque nadie me esperaba en ningún sitio, algo dentro de mí sentía que estaba siendo guiado. Después de semanas de andar, llegué a una hacienda enorme, vi al patrón, fui directo, con la dignidad intacta aunque el cuerpo gastado. Señor, déjeme trabajar, no me pague ahora, acumule mi salario hasta que decida volver. Será mi siembra para el futuro. El patrón me observó como si yo hablara un idioma antiguo, pero aceptó. Y así empezó mi segundo desierto, días interminables de sol, tierra, esfuerzo y silencio. Cada noche me sentaba solo a orar. Dios, que mi esfuerzo no se pierda, haz que cada gota de sudor sea semilla, no para riqueza, sino para mi hogar. A veces no hay que pedir milagros, sino fuerza para seguir sembrando. Y eso fue lo que me dio. Pasaron 20 años. No los cuento con tristeza, porque cada uno de esos años fue un altar. Una forma de decirle a Dios, confío en ti. Aunque tarde, aunque duela. Vi cómo mis manos se hacían cuero, cómo el sol marcaba mi piel, cómo mis pensamientos se hacían más sabios y menos impulsivos. Hubo tentaciones, amistades, oportunidades de irme, pero siempre volví al rostro de ella, el que tenía guardado en mi memoria como un tesoro. No tomé vacaciones, no escribí cartas, solo trabajé, porque sabía que Dios también estaba escribiendo su carta conmigo. Y un día, cuando ya mi pelo era más blanco que negro, decidí regresar. Patrón cumplido, estoy listo para volver a mi hogar. Vengo por mi salario. El patrón me miró con una mezcla de respeto y misterio. Me invitó a sentarme. Has sido el mejor trabajador que he tenido. Pero antes de pagarte quiero darte otra opción. ¿Otra opción? Sí. Puedes llevarte todo tu dinero o puedes llevarte 3 consejos. Pero si eliges los consejos, renuncias a todo lo que has ganado. Me quedé en silencio. El corazón me decía que debía pensar. Esa noche me arrodillé por horas. Pregunté a Dios, no por la respuesta, sino por discernimiento, y sentí esto. La sabiduría vale más que el oro fino. Proverbios 16:16. Al día siguiente regresé al despacho. Elijo los 3 consejos. Él asintió, se puso de pie y con solemnidad me dijo: nunca tomes atajos en la vida. Los caminos fáciles pueden esconder trampas. Nunca sientas curiosidad por el mal. Hay cosas que una vez vistas no se olvidan. Nunca tomes decisiones en momentos de ira o dolor. Espera, ora y después decide. Luego me entregó 3 panes, 2 para el camino, el tercero para tu esposa, y me abrazó como un padre despide a un hijo. A los pocos días de comenzar el viaje de regreso, ya mis pies estaban hinchados, mis rodillas crujían, y el hambre me hacía alucinar con las sopas de mi esposa. Fue entonces que un hombre joven, de paso ágil y sonrisa segura, me dijo:
¿A dónde vas, viejo? A mi hogar. A más de 20 días de camino. Pero hay un atajo. Pasa por el bosque, por entre las colinas. Llegarías en 5 días. Por un instante lo creí. Era tentador. Sentí que Dios me estaba recompensando, ¿no? Pero justo cuando iba a girar mis pasos como un golpe seco en el alma, escuché el eco del primer consejo. Nunca tomes atajos en la vida. Los caminos fáciles pueden esconder trampas mortales. Me quedé parado. El joven insistía, pero algo en mí gritaba que no. Seguí por el camino largo, con la garganta seca, pero el alma en paz. Días más tarde, en una posada de paso, un viajero me contó que ese bosque tenía bandidos, que un hombre que tomó ese atajo había sido asaltado, golpeado y dejado a la intemperie. Me llevé la mano al pecho y agradecí. Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Yo había reconocido a Dios en mi decisión, y Él enderezó mi camino. Continué mi viaje durante varios días más. El cuerpo ya no me respondía como antes. Mis pies eran 2 piedras, mis párpados 2 cortinas de plomo. Una noche, con frío en los huesos, encontré una posada aislada. Toqué. Una mujer de mirada seria me abrió. Me dio una habitación. Pagué. Me bañé y me acosté sin fuerzas. Pero a mitad de la noche, un grito desgarrador. No era humano, era algo roto, enfermo, siniestro. Salté de la cama, tomé una vela, me acerqué a la puerta. El corazón me latía como si quisiera escapar de mi pecho. Fue en ese instante, justo antes de girar el picaporte, que lo recordé. Nunca sientas curiosidad por el mal. La vela temblaba en mi mano, ni curiosidad me empujaba, pero la sabiduría me detuvo. Apagué la vela, me tapé y recé el Salmo 91, completo hasta dormirme. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, el dueño de la posada me miró con asombro. ¿No saliste anoche? No. Tienes suerte. Aquí hay una mujer enferma, en las noches grita, y si alguien sale, él lo ataca. Nadie ha sobrevivido. Casi me atraganto con el pan. A veces no es lo que haces lo que te salva, es lo que no haces. Después de tantos días, por fin, vi el humo de la chimenea. Mi casa, mi refugio, mi promesa. Y allí estaba ella, mi esposa. Pero no estaba sola. Vi a un joven recostado en su regazo, y ella acariciaba su cabello. Reían, se miraban con ternura. Mi corazón se volvió piedra. Sentí que todo mi sacrificio, mi fidelidad, mis años de trabajo, se habían convertido en cenizas. Mi cuerpo temblaba, mis puños se cerraban. Iba a correr, iba a gritar, a destruirlo todo. Pero ahí, en el momento más oscuro, el tercer consejo me abrazó como una mano invisible. Nunca tomes decisiones en momentos de ira o dolor. Me detuve. Las lágrimas me cegaban, me alejé. Dormí fuera, en el monte, solo, bajo la luna. Esa noche no recé, solo lloré. Pero al amanecer, mi alma volvió a mí. El dolor ya no me dominaba. Podía ver con otros ojos y decidí hablar. Toqué la puerta. Ella abrió y al verme se desmoronó. Corrió a abrazarme como si hubiera vuelto de la tumba. Yo no pude corresponder del todo. Yo te fui fiel, pero tú me traicionaste, le dije con voz quebrada. Ella se apartó con el alma en los ojos. ¿Traicionarte? Nunca. Cuando partiste, descubrí que estaba embarazada. Ese joven es nuestro hijo. Sentí que el mundo giraba. Me acerqué, lo miré. Era mi espejo de juventud.
mis mismos ojos, mi mismo gesto. Caí de rodillas, mi esposa también. Lloramos los tres, y entendí lo que dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Yo no había llegado tarde, había llegado justo cuando debía. Entramos juntos. El hogar estaba igual. La madera, el olor, hasta mi Biblia vieja seguía en la repisa. Me senté. Saqué el pan que el patrón me había dado para ella. Este es para ti. Me lo entregó antes de partir. Ella lo tomó. Estaba pesado, más de lo normal. Lo partió y cayeron 3 lingotes de oro, diamantes, rubíes, como un pequeño cofre escondido en la harina. Nos miramos y lloramos, porque no habíamos trabajado por dinero, sino por amor. Y aún así, Dios no olvidó recompensarnos. Mateo 6:4. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahora, tú que me escuchas, no creas que esta historia es mía. Es también tuya, porque todos en algún momento enfrentamos caminos cortos, voces oscuras y radias que ciegan. Pero si guardas consejos y escuchas al Espíritu Santo cuando todo en ti quiere gritar, Dios no solo te protegerá, también te bendecirá. Yo no volví rico, volví sabio, volví entero, volví con un hijo que nunca conocí y con un amor que esperó 20 años, solo porque confiamos. Hoy te dejo estos 3 consejos. 1. No tomes atajos. La paciencia es fe en acción. 2. No alimentes la curiosidad por el mal. El alma tiene ventanas que no se pueden cerrar. 3. No decidas en medio del dolor. Lo que haces herido puede romper lo que más amas. Escúchalos. Escríbelos en tu corazón. Y cuando tengas que elegir entre lo fácil y lo correcto, recuerda esta historia.